Pocos se imaginan lo espeluznante, nauseabundo y horroroso que sería traer de vuelta a criaturas que la naturaleza decidió erradicar. En Jurassic Park, la película, la primera impresión que tenemos sobre los dinosaurios es la de seres majestuosos, que dejan anonadados al Dr. Grant y la Dra. Sattler. Incluso se muestran entusiasmados por tener la oportunidad de darle un vistazo al Tyrannosaurus. La película muestra a las criaturas en general como un espectáculo, pero la verdadera naturaleza de la franquicia es más visceral, violenta y escabrosa. En este video descubrirás que esta saga no es una novela sobre aventuras con dinosaurios, es un libro de terror que quizá refleja un futuro no tan lejano. Los velociraptores. En la película, los raptores son presentados como criaturas cuyo mayor rasgo a temer es su inteligencia normal, su capacidad de organización y la brutal violencia con la que acaban con sus víctimas. Incluso, practican el canibalismo para tomar el mando de sus propias manadas. En diferentes tomas, sentimos el horror, la impotencia, la respiración agitada de los personajes, al saber que no tienen oportunidad frente a estos depredadores. La película nos hace preguntarnos, ¿cómo sobrevivir a algo así? Pues incluso, un cazador entrenado y experimentado fue presa fácil de estas criaturas. Sin embargo, los raptores del cine, por aterradores que parezcan, se limitan a su papel de cazador y presa. Son letales, pero impersonales, no tan diferentes a la experiencia que podrías tener con un felino de gran tamaño, un tigre, un león, un puma. Pero en la novela, el horror cobra otro sentido. El modo de cacería de los raptores es cruel, deliberadamente doloroso, como si los que se cruzan con ellos no solo estuvieran destinados a morir, sino a sufrir, como si fueran condenados, no solo cazados. Y esto se percibe desde los primeros capítulos del libro. El primer incidente suscitado en las instalaciones de InGen, que llegó a conocimiento de terceros, fue el incidente de la mordida. Bobby Carter, una experimentada doctora, y Manuel, su asistente, reciben una visita inesperada en una isla durante una tormentosa noche. Un helicóptero de InGen aterriza en el lugar, y de él descienden unos sujetos de aspecto militar. Estos traen consigo un cuerpo al borde del desfallecimiento. Ed Regis informa a la doctora que el joven ha tenido un accidente con una excavadora. Nervioso y con el personal militar, abandona el lugar. Sin embargo, el ojo clínico de Carter detecta anomalías de alta extrañeza. El joven no solo ha perdido una cantidad considerable de sangre, sino que la escena es brutalmente grotesca. Una gran laceración se extiende desde el hombro y baja por el torso. En el borde de la herida, la carne está destrozada. En el centro, el hombro está dislocado, con los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo corta profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral. La pierna del muchacho parece haber sido desgarrada. Inmediatamente, Bobby se percata que el incidente no fue producto de un riesgo de trabajo como Ed lo señaló, pues el muchacho cuenta con cortes en los brazos y manos. Carter lo interpreta a la perfección. Esto fue un ataque, pero no de un animal que conozca, y las cosas se tornan aún más perturbadoras. En sala, los doctores proceden a preguntar a la víctima qué le sucedió. El joven, con un esfuerzo casi sobrehumano, responde: Raptor. El asistente Manuel queda paralizado, y a Carter le parece incomprensible lo que dice el joven. Sorprendentemente, Manuel dice que está hablando de las jupias, espíritus nocturnos, vampiros que secuestraban niños, sin rostro, los cuales habitan las montañas de Costa Rica. En la novela, los raptores no eran solamente animales peligrosos que cazaban, eran espectros, aberraciones, los cuales estaban rodeados de misticismo y superstición, criaturas salidas del inframundo. Estas creencias de los costarricenses están muy bien justificadas cuando la novela nos comienza a describir la muerte que presencian la doctora Carter y Manuel a causa de uno de estos abominables seres. La herida es extremadamente profunda, que parece haber sido hecha con la navaja más afilada. Supura una clase de espuma blanca, de la cual emana un olor asqueroso, un olor descrito como de putrefacción y muerte. En su último aliento, el muchacho se desvanece. Los doctores intentan comenzar los trabajos de resucitación, y cuando estos le dan la espalda, como un zombie con pupilas extremadamente dilatadas, el joven despierta y comienza a dar alaridos de dolor que asustan tanto como su aspecto sudoroso y desorientado.
solo para comenzar a vomitar sangre a raudales. El joven convulsiona violentamente sin control hasta que cae al piso, y la escena se torna aún más grotesca. El blanco piso de la habitación se tiñe de un espeluznante rojo vivo. La sangre está por todos lados. Finalmente, una quietud y silencio sepulcral, desvaneciéndose ante la vista de los doctores y sin poder hacer nada. El joven da un último suspiro. Los doctores miran atónitos, sin poder hacer nada. Está más que claro que su muerte no puede atribuirse a las heridas mismas en sí o a la pérdida de sangre. Ese escenario es como si hubiera sido envenenado con una de las peores toxinas jamás conocidas. La película nos deja entrever lo peligrosos e inteligentes que son los raptores, pero en el libro pasamos de lo místico a lo real. Robert Muldoon, el experto en seguridad del parque, es el único que parece entender el verdadero peligro, y no lo dice con arrogancia, lo dice con temor. Habla de los raptores con la seriedad con la que un soldado habla del enemigo que lo ha superado. Los describe como entidades que no deberían existir, depredadores con coordinación de comando militar, memoria táctica y capacidad de aprendizaje acelerado. Una vez uno lo embosca, y él mismo lo admite, casi muere. Uno solo de estos animales puede vaciar el parque en cuestión de horas, declara. Insiste que tener más de 2 de este espécimen es una locura. De acuerdo con el libro, los velociraptores eran tan inteligentes como un chimpancé, y de igual manera que estos, tenían la capacidad de abrir puertas. Los raptores no solo cazaban, operaban, simulaban patrones para atraer a sus víctimas, exploraban rutas de escape y probaban puntos débiles. Para Muldoon, los raptores no eran animales, eran una fuerza hostil, y la isla, un campo de batalla. Pero quizá, uno de los escenarios más horripilantes de la novela que nos deja ver la naturaleza de estas atroces criaturas es la siguiente. En la película, la escena de los raptores abriendo puertas es escalofriante, pero en la novela, la morbosidad de las criaturas repugna la razón. El libro describe que los raptores no solo están buscando a Tim y Alex como objetivos de caza, sino para divertirse con ellos. De caer en las garras de estos horrorosos seres, su destino se ilustra de la siguiente manera. Los raptores llegan al centro de incubación, donde los bebés que vemos en la película aparecen en esta sección. Allí, Tim observa con horror cómo un raptor adulto sostiene en sus fauces a una cría, mientras un segundo se abalanza sobre ella, tirando de sus pequeñas y frágiles patas con fuerza salvaje. Ambos depredadores luchan entre sí por el control del pequeño cuerpo, como si el sufrimiento del animal fuera irrelevante. La escena se vuelve aún más perturbadora cuando los chillidos agudos de la cría se mezclan con el sonido húmedo de la carne desgarrada y huesos separándose de los cartílagos, mientras su sangre gotea entre los cuerpos, tiñendo el suelo como viva pintura escarlata. El caer en las fauces de estos depredadores era un destino del que Tim debía escapar a toda costa, pues había presenciado lo maquiavélicos y horrorosos que eran estos seres a la hora de cazar. Horrores en miniatura. Como podrás observar, la novela capta con crudeza la verdadera consecuencia de la ingeniería genética sin control, algo que las películas apenas rozan y que no logran transmitir a plenitud. Incluso criaturas tan pequeñas y en apariencia inofensivas como los Compsognathus se convierten en una amenaza verdaderamente aterradora. En el cine, son retratados como depredadores persistentes, oportunistas, apenas molestos, pero peligrosos. Sin embargo, en la novela, son algo completamente distinto. Son sigilosos, venenosos y especialmente crueles. Imagina esto por un segundo. Ser mordido por una rata no es un rasguño, es un dolor agudo, punzante, que atraviesa la carne como una aguja oxidada. Hay testimonios de personas que mientras dormían fueron mordidas. Lo perturbador, ni siquiera despertaron con la primera mordida. Las ratas, como los compis, no atacan por defensa, atacan por comida, y si no hay resistencia, siguen masticando. En condiciones extremas, se han reportado casos en que bebés, ancianos o indigentes fueron literalmente devorados por estos roedores. Los compis en la novela tienen un comportamiento similar a las ratas, pero con un giro aún más macabro. Su saliva contiene una neurotoxina que adormece el cuerpo y vuelve lenta a la víctima. La presa no puede moverse, no puede gritar, solo siente como pequeñas mandíbulas van arrancando pedazos mordida tras mordida. En la novela, una muerte en las garras de los compis es descrita de una manera horripilante, oscura y casi ritualista. Una enfermera en turno nocturno, durante una tormenta, ingresa a revisar el área de cuna, donde un recién nacido reposa.
La energía se ha cortado por la lluvia. Escuchando un chirrido como de rata, aprisa abre la puerta para asegurarse que el bebé esté bien. Una vez ahí, con su linterna, una extraña figura, como ave, como lagartija, refleja con brillantez la luz de su linterna en sus ojos. Al asumir que se trata de un ave que ingresó por la ventana, intenta asustarla, pero algo raro sucede. La criatura tiene una colorización rojiza que escurre de su boca. Se aproxima a la cuna y ve a una criatura más agitar con fuerza su cuello. La escena es grotesca. Uno de los compis acaba de arrancar un pedazo de rostro del bebé. Lo perturbador es cuánto sufrimiento tuvo que soportar aquel niño antes de caer con las mordidas, antes de dar su último aliento, sin poder mover ni un solo músculo, por el veneno de los compis. Una muerte inimaginable y silenciosa, ciertamente aterrador. El siniestro Hammond. Uno de los cambios más significativos que eleva la sensación de horror en la novela es el comportamiento del viejo Hammond. En el cine, Hammond es un abuelo soñador, carismático, entrañable, un hombre que quiere compartir con el mundo su asombro por los avances científicos, alguien que cree en la maravilla del descubrimiento. Pero en la novela no solo se le quita el aura bondadosa, se le arranca la máscara. Detrás de la sonrisa cortés se esconde un personaje oscuro, un hombre impulsado no por el deseo de maravillar, sino por una ambición ciega. Su mente no está poblada de dinosaurios majestuosos ni de parques para niños, está infectada por el poder, por la codicia, por la idea de ser el amo de una nueva era biológica. En la novela, Hammond es un mentiroso y manipulador, que a partir de engaños y cruel experimentación, atrajo la atención de inversionistas para concretar su sueño. Hammond ve a sus empleados como herramientas desechables y a los dinosaurios como productos. Según la novela, la visión de Hammond para con los animales es crear el próximo Walkman. Hammond denomina sus creaciones como productos biológicos de consumo. Su idea es que pueda haber dinosaurios en cada hogar. La novela nos relata que Hammond llevaba consigo un elefante en miniatura, que había logrado crear a través del empalme genético con roedores. Y aunque curioso a la vista, Hammond siempre advertía que no debían acercarse a la jaula del animal, pues era algo impredecible. El libro describe que el animal mostraba comportamientos erráticos, muchas veces emitiendo chirridos extraños y lanzándose violentamente contra la jaula, como si siempre estuviera de mal humor. Los colmillos se atoraban en la jaula y padecía de diversas deformidades óseas, además de acarrear distintos problemas de salud que complicaban su vida. El animal supuraba pus entre los pliegues de su piel y colmillos. La criatura no vivía mucho, apenas unas semanas, por lo mucho meses, y Hammond siempre se ponía muy nervioso de que el animal falleciera antes de que sus genetistas tuvieran otro listo, pues este era el gancho para sus inversionistas. La crueldad y ambición de Hammond no tiene límites en la novela, pues incluso se nos relata que el Dr. Wu intentó advertirle que había que revisar las especies de dinosaurios, pues algunas eran demasiado peligrosas y se podían mejorar, a lo que Hammond respondió molesto que las especies estaban bien así y no había necesidad de cambiar nada, ignorando la voz de los expertos. Al igual que su elefante, los dinosaurios mostraban comportamientos erráticos y una violencia extrema. Además, muchos también tenían algunos problemas fisiológicos. Pero en cuanto a Hammond, el libro ilustra que cuando todo se desmoronaba a su alrededor, su única preocupación seguía siendo el sueño, no las vidas perdidas o los horrores cometidos, no los monstruos que había desatado, sino el hecho de que su legado no sería admirado, por lo que su fatídica muerte, en garras de los compis, está más que justificada. Cascabeles. Abordando las anomalías genéticas, en la cinta, el Dilophosaurus es presentado como una criatura peligrosa y sin duda aterradora, pero en el libro es incluso peor. Esta es la primera especie en mostrar comportamientos y rasgos propios inesperados. En determinado punto, se dan cuenta que la criatura cuenta con un veneno paralizante que puede escupir a más de 15 metros, y que esta sustancia produce parálisis neuromuscular, incluso ceguera si llega a caer cerca del rostro. Esto es descubierto tras un incidente con un trabajador del parque. El consejo asume que esto podría ser un riesgo para los visitantes, así que los veterinarios e ingenieros del parque intentan retirar 2 sacos glandulares del animal, donde ellos deducen produce el veneno, fracasando en el intento. La realidad es que ellos no tenían ni idea cómo es que la criatura producía dicho veneno. Por si esto no fuera suficiente, en la novela, el Dilophosaurus es enorme, con más de 2 metros de altura y 15 metros de largo.
casi como un auto compacto, pero su tamaño no es lo más impresionante. Algo aterrador acompaña la presencia de la criatura, pues según se describe, esta se revela a través de un ululeo que eriza la piel, como el cascabel de una víbora, advirtiendo que te alejes de ella. Dennis Nedry sería testigo de este horror. En la novela, su final es algo más lento y más cruel. Perdido en la selva durante la tormenta, Nedry escucha ruido entre los árboles. Cree que podrá espantar a la criatura, incluso se ríe, pero el Dilophosaurus aparece entre la neblina, y entonces escupe. El líquido le cae en la cara, ardor, oscuridad, náusea. Nedry tropieza, cae al barro, el cual se le mete en la boca. Intenta gritar, pero su voz es absorbida por la lluvia. Luego el primer mordisco. No es profundo, pero es certero. La criatura lo prueba y gusta de él. Paralizado, ciego, húmedo y desesperado, Nedry ya no puede defenderse. Siente como un cuchillo de fuego ardiente atraviesa su abdomen. Nedry, ahora ciego, intenta entender qué sucede. Para apaciguar el dolor, abraza su estómago con sus manos y ahora sostiene una viscosa y tibia sensación entre sus dedos. Nedry está sosteniendo sus propias vísceras salientes, solo para que después su cabeza sea apretujada entre unas enormes fauces, cuyos dientes se entierran como clavos alrededor de su cráneo, implorando que todo termine pronto. Tyrannosaurus. En la película, el Rex es presentado como una criatura majestuosa que actúa instintivamente y que al final incluso asume el papel de una especie de antihéroe, llegando a poner en su lugar a los raptores. Sin embargo, la novela señala diferencias sustanciales, y no solo porque no hay uno, sino que una cría lo acompaña. En pantalla, el abogado Donald Genaro es devorado por el Rex, pero en el libro, esa escena corresponde en realidad a Ed Regis, publicista de Ingrid, el mismo hombre que entregó a la doctora Carter al joven atacado por un raptor. En la novela, Regis cae por un barranco y es atacado por sanguijuelas, una escena grotesca que refuerza su humillación. Poco después intenta buscar ayuda, pero se topa con la cría del T-Rex, que lo observa en silencio entre el follaje. Regis intenta ahuyentar con gestos, como si estuviera en una jaula de circo frente a un león. El joven dinosaurio, sin embargo, juguetea con él, como si supiera que tiene el control. Regis cree que aún puede dominar la situación, hasta que el animal decide abalanzarse y acabar con el juego. Un alarido de dolor rompe el silencio de la selva, ante la mirada atónita del Dr. Grant y Tim, quienes presencian la escena desde lejos. Lo último que queda de Regis es un fémur destrozado, que más tarde encuentran Donald Genaro y Muldoon en medio de la maleza. Luego de sobrevivir al ataque del Rex y escapar al bosque, el Dr. Grant y los niños toman una balsa para continuar su huida por el cauce del río que atraviesa la isla. En esta sección son atacados por el Rex, quien pacientemente los acecha e intenta devorarlos en el río, como si se tratase de un gigantesco cocodrilo, mostrando que, en el Parque Jurásico, no hay un solo lugar seguro. Sin heroísmo. En la película tenemos un cierre épico que permanece en el inconsciente colectivo de las masas. El Rex irrumpe en el último segundo dominando a los raptores. Ruge bajo una lluvia de escombros y se convierte simbólicamente en el salvador de los protagonistas. Pero el final de la novela es más fatídico y profundamente más oscuro. La amenaza final para los sobrevivientes no es un duelo de bestias, sino los incansables e inteligentes raptores, que los persiguen a través de pasillos, túneles y laboratorios. El parque se ha transformado en una trampa mortal. Las muertes se acumulan, y entre ellas una destaca por su crueldad irónica. John Hammond, el creador del sueño, yace solo en la jungla con una pierna rota, delirando, hasta que un grupo de compis, esos pequeños dinosaurios que él consideraba inofensivos, lo rodean y comienzan a devorarlo vivo. Cuando la ayuda finalmente llega, los protagonistas no escapan en gloria. Están heridos, exhaustos y traumatizados. La salida de la isla no es entre música y esperanza, sino bajo estruendos de explosiones y columnas de humo, mientras el gobierno de Costa Rica inicia un bombardeo para erradicar todo rastro del parque. No hay libertad esperándolos, son retenidos contra su voluntad, aislados e interrogados. El Dr. Grant, aún procesando el horror, recibe el último golpe. Algunas especies han escapado. El libro no cierra con redención, sino con incertidumbre, angustia y la sombra de una catástrofe aún mayor. Con la profecía matemática de Ian Malcolm cumplida, la teoría del caos, no lo puedes controlar todo. La vida se abre camino.